Bienvenido al podcast de Mauricio Pérez. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta nueva emisión de nuestro podcast. Y ahora para platicar contigo acerca de una película que vi esta tarde, una película que realmente me ha impresionado de diferentes formas. Es una película que pudiera ser calificada como aterradora. No es una película de terror en sí, pero el tema sí que resulta aterrador. Pero al mismo tiempo, desde un punto de vista cinematográfico, es una joya. Y yo creo que definitivamente es una de las películas que más me ha gustado en la vida. Tanto que quisiera volver a verla pronto para poder poner atención a lo que más me gustó una vez más. Porque vaya que la disfruté. Y fue una sensación muy ambivalente porque por un lado me generaba sentimientos bastante negativos, al mismo tiempo que la estaba disfrutando. Y no por una especie de masoquismo intelectual ni nada, sino que como que mi mente de alguna forma pudo disociar la parte cinematográfica, que disfruté muchísimo, de la parte de la historia, que es lo que llegó realmente a causarme repulsa. Se trata de la película La Zona de Interés, The Zone of Interest. Una película que ha sido calificada por varios críticos realmente como una película muy buena, tanto que llegó a ser candidata para los premios Oscar como la mejor película internacional. Recibió el premio del jurado en el Festival de Cannes y también la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles la nombraron mejor película y ha sido seleccionada como una de las 5 mejores películas internacionales de 2023 por la National Board of Review. Fue nominada para 3 Globos de Oro, incluyendo mejor película dramática, y para 9 premios BAFTA, incluyendo mejor película británica. Es una producción de hecho británica, estadounidense, polaca. 3 países participaron en la producción de The Zone of Interest, que verdaderamente es una joya. Para el que le gusta el buen cine, definitivamente tiene que verla. Hay 3 aspectos que a mí me encantaron y uno que me disgustó muchísimo por lo bien hecho que está. Me encantó la dirección de la película. Me encantó la cinematografía, unas tomas, usualmente tomas de frente, muy equilibradas, muy simétricas en su composición, complementadas con tomas casi siempre a 30 grados, tomadas a 30 grados, la cámara colocada a 30 grados de inclinación horizontal. Realmente tienes que verla, o sea, la composición cinematográfica de cada escena vale mucho la pena. Es realmente un trabajo muy muy logrado en ese sentido. Otra cosa que a mí me encantó, y esto es algo que usualmente en las películas yo me fijo mucho y disfruto mucho, la edición. La edición yo creo que es de las mejores ediciones que he visto en mi vida, y de hecho quisiera volver a verla justamente por esto, por la cinematografía y por la edición. Como que quisiera verla incluso en silencio para no escuchar nada y únicamente concentrarme en esa parte visual, que es la cinematografía y que es la edición. Y el tercer componente que me disgustó mucho, por lo bien hecho que está realmente, era el sonido.
el sonido, la banda sonora que dejaba escuchar el sonido ambiental con una precisión obsesiva incluso. Tanto que tomó un año de trabajo y una compilación de 600 páginas de sonidos ambientales para poder hacer esto lo más real y lo más preciso posible, y lo lograron. ¿De qué se trata esta película? Para que te des una idea de lo que tiene que ver el sonido y el papel tan importante que juega en la película. Yo creo que si te la cuento, no te la echo a perder. Como que es una historia en la que el final no es una cosa inesperada o, bueno, no sé. Pero vamos, como que no hay un misterio ahí al fondo que si te platican la película se echa a perder. No es así. Esta película, The Zone of Interest, está basada en una novela que tiene el mismo título que escribió Martin Amis hace muchos años. Una novela que está basada en la vida real. Está basada en la vida de Rudolf Höss, que es o que fue el comandante del campo de concentración de Auschwitz en 1943, y su esposa Hedwig y sus 5 hijos. Y de lo que trata la película es de la vida que lleva esta familia viviendo en una casa construida exactamente al lado del campo de concentración de Auschwitz. Comparten pared, o mejor dicho, simplemente una pared los separa, el campo de concentración de la casa. Y de lo que se trata la película es de la vida de la familia de Rudolf Höss viviendo en esta casa, una casa muy bonita, una casa con hortalizas, una casa con un gran jardín muy bonito, con muchas flores preciosas, una casa con un jardín tan grande que incluso tiene una piscina con un tobogán. Y ahí esta familia realmente vive esforzándose por ser una buena familia, la mujer dedicada al hogar y a los hijos, y Rudolf Höss dedicado a su trabajo y a sostener a su familia para darles una buena vida. Pero viven exactamente al lado del campo de concentración de Auschwitz, y el comandante del campo de concentración de Auschwitz es justamente Rudolf Höss. Cuando el director de la película, Jonathan Glazer, leyó la novela de Martin Amis, de hecho él la leyó antes de que fuera publicada, y de inmediato compró los derechos para un día hacer la película. Pero le tomó 10 años hacer la película porque él quiso basarse de una forma libre en la historia de la novela, pero sobre todo quiso representar en la película a una familia, la familia de Rudolf Höss, de la forma como vivían, de la forma más precisa posible. Así que le tomó muchos años investigar, viajar varias veces al campo de concentración de Auschwitz, investigar en los archivos, conseguir permisos de Auschwitz para investigar en sus propios archivos. Incluso la casa en la que vivió la familia de Rudolf Höss, que desde que acabó la guerra ha sido una casa habitacional, pues él la conoció a fondo, y en otro terreno de una casa aparentemente abandonada, o eso entendí, igual al lado del campo de concentración, ahí fue que recrearon la casa original de Rudolf Höss, que como te digo sigue existiendo, pero pues está habitada por sus dueños actuales. Entonces él recreó la casa, la copió para que fuera tal cual había sido la casa de Rudolf Höss. Y no solamente eso, sino que incluso entrevistó a personas que trabajaron como sirvientes en la casa de Rudolf Höss para que les contaran más acerca de cómo era la vida de la familia ahí dentro. Habló también con diferentes sobrevivientes del campo de concentración de Auschwitz, y todo esto con la idea de hacer una historia lo más apegada a la realidad de la vida familiar de Rudolf Höss, más allá de lo que propone Martin Amis en su novela. Y por eso se tardó tanto entre toda la investigación y escribir el guión, y después finalmente rodarla, toda la producción, la edición, demás. Y uno de los aspectos claves de esta película es justamente esa banda sonora, porque viviendo esta familia al lado del campo de concentración de Auschwitz, lo que se quiere proyectar es precisamente eso: una familia que se esfuerza por vivir como una buena familia al lado de un campo de concentración en el que llegan trenes con prisioneros
en el que hay gritos de soldados, gritos de dolor de personas, en la que se escuchan balazos, en la que se escuchan corretizas, en la que se escuchan golpes, en la que se escuchan herramientas de trabajo, en la que se escucha el humo y se escucha, pues no el humo, sino que se escucha el horno de los crematorios. Entonces no quiso Jonathan Glazer que en la película se viera lo que sucedía en el campo de concentración, simplemente quiso que se escuchara lo que sucedía en el campo de concentración, cosa que tiene mucho sentido porque esta familia que vivía al lado del campo de concentración, salvo Rudolf Hess, que era el comandante, pues ni la esposa, ni los hijos, ni los sirvientes, ni las personas que los visitaban de cuando en cuando a pasar ahí el domingo nadando en la piscina del jardín o comiendo con ellos, pues nadie de ellos veía lo que estaba pasando en el campo de concentración, únicamente lo escuchaban, y estando pared con pared con el campo de concentración, eran sonidos que se escuchaban muy cerca y que se escuchaban todo el día y que se escuchaban toda la noche. Y así fue que hicieron una lista de 600 páginas de todos los sonidos que se escuchaban en el campo de concentración, pero con un grado de precisión que incluso los disparos que se llegan a escuchar corresponden a las armas que se empleaban en el campo de concentración en ese periodo, en esa etapa de la Guerra Mundial, cuando el campo de concentración. A ese nivel de precisión, por eso te digo que es una precisión obsesiva. Y justamente lo que se ve en la película es una ambivalencia que llega a ser exasperante, porque se ve a esta familia que, como te digo, se esfuerza por ser una buena familia, al lado del campo de concentración en el que llegan miles y miles y miles de prisioneros todos los días en trenes, y que además pues son torturados, y que además muchos mueren en los hornos. Y se escuchan los hornos y se ve el humo que sale de la chimenea de los hornos. Y parte de la historia es que justamente Rudolf Hess está trabajando con unos ingenieros para desarrollar un crematorio mucho más eficiente que el que tienen para poder matar a más personas. Y para Rudolf Hess, pues es su trabajo. Entonces él es un buen esposo, es un buen papá, cariñoso con sus hijos, se recuesta con sus hijas en la noche en sus camas a leerles cuentos para que se queden dormidas. Y así se ve una familia que se acostumbra al mal, que puede vivir al lado del mal. Porque aunque no veían lo que pasaba dentro del campo de concentración, escuchaban los gritos de angustia, escuchaban los balazos, escuchaban los gritos y los insultos de los soldados. Y lo escuchaban todo el tiempo, todos los días, cuando salían a jugar al jardín desde las ventanas de sus habitaciones. Entonces es una película que muestra cómo la gente en ese periodo de los nazis se pudo acostumbrar al mal. Se pudo acostumbrar a que fuera algo tan cotidiano. Y ellos podían vivir felices como si nada mientras millones de personas padecían en estos campos de concentración. Y un momento fuerte de la película es cuando a Rudolf Hess le dan un ascenso y por esa razón se tiene que mudar con su familia a Oranienburg, cerca de Berlín. Pero la esposa se rehúsa. Ella no se quiere ir de ahí, porque esa es la casa de sus sueños. Con el jardín tan grande, con las hortalizas, con la piscina, los niños son felices ahí en esa casa. Ella no se quiere ir de esa casa al lado del campo de concentración. Al lado de donde están escuchando todos esos sonidos de muerte y donde ven el humo que sale de la chimenea del crematorio, que además, imagínate a lo que olía, y que además pues les caían cenizas, pero era la casa de sus sueños. Entonces ella no se quería ir y decide de hecho no irse. Le pide a su esposo que él se vaya a cumplir con su trabajo, pero ella se va a quedar en la casa con los niños y le dice: cuando puedas vienes a visitarnos. Y así lo acaban haciendo. Entonces ver a una mujer, que uno espera que la mujer tenga un corazón más de carne, podríamos decir, que un hombre, como que por alguna razón solemos pensar en eso, ¿no? Como que a lo mejor nos imaginamos a los hombres con un corazón más duro y a las mujeres con un corazón más humano. Bueno, pues a ella no le importa tener a sus hijos incluso ahí, porque esa es la casa de sus sueños. Entonces, como te digo, una familia que por un lado quiere ser una buena familia
Ella quería ser una buena mamá para sus hijos, pero al lado de un campo de muerte, del peor campo de muerte de toda la historia del hombre. Ella se acostumbra, se le hace cotidiano, se acostumbra al mal. Y sí resulta muy chocante ver qué bien comen, cuánto se divierten, qué bien visten, al lado del campo de concentración, donde uno imagina lo que sucede, porque ya sabe uno lo que sucedió ahí. Hay una parte también muy interesante de la película en que hay escenas en que se muestra una niña que vivía cerca de ellos, que por las noches a escondidas de los soldados iba a terrenos externos al campo de concentración donde trabajaban prisioneros del campo de concentración y les esconde manzanas por las noches para que cuando de día vayan los prisioneros a trabajar en estos terrenos se encuentren las manzanas escondidas y se las puedan comer. Y esta niña que aparece en estas escenas es de hecho una mujer que existió, una mujer que se llamaba Alexandria y que incluso tenía 90 años cuando conoció a Jonathan Glazer y le prestó un vestido que tenía a esa edad y le prestó su bicicleta para que la actriz que representa a esta niña, que es Alexandria, se vistiera igual que ella, con un vestido que fue de ella o que era de ella, y que usara la misma bicicleta que ella en la película. Entonces así más real no se puede. Y el trabajo que hace esta niña polaca, de noche, escondidas de los soldados nazis, deja ver el otro lado del ser humano, el que no se puede acostumbrar al mal, el que se ofende con el mal y que en consecuencia toma acción, aunque sea una acción arriesgada y aunque se tengan los escasos años que puede tener un adolescente. Y es Alexandria un personaje que le pone un toque de esperanza a esta película, que de otra forma lo que presenta es eso, todo el mal del campo de concentración que no se ve pero se escucha, y una familia que se acostumbra a vivir al lado del mal. Hay una escena desgarradora ya casi al final de la película, y te digo, no creo arruinártela por contarte esto. Es una película que bien vale la pena verla y quedarse reflexionando y además disfrutarla definitivamente desde un punto de vista cinematográfico. Pero hay una escena en la que uno de los hermanos mayores va con uno de los hermanos menores que está jugando junto a la piscina, lo carga como si lo hubiera atrapado, lo lleva a un invernadero que tiene su mamá con plantas y flores y aquello, lo encierra en el invernadero. Él tiene en su mano un palo que simula ser un garrote como los de los soldados. El hermano no le gusta, por supuesto, al hermano chiquito no le gusta estar encerrado en el invernadero, entonces le suplica que por favor lo deje salir. Y el hermano grande se sienta afuera del invernadero con su garrote y empieza con su boca a simular el sonido de los hornos del crematorio. Entonces es cuando de la costumbre al mal, el mismo corazón comienza a jugar ya con el mal. Un niño que ya comienza a jugar a que está cremando a su hermano, como sabe que hace su papá y los otros nazis allá dentro del campo de concentración. Es cuando la costumbre al mal comienza ya a echar raíces en el corazón de las personas. Es una película realmente, en ese sentido, quizás desesperante, pero en verdad está muy muy bien trabajada, muy lograda. Es un peliculón, tanto que mira, es medianoche y estoy aquí hablándote acerca de ella, tanto así me gustó. Tú sabes que a mí me gusta mucho el buen cine, me gusta mucho la buena cinecrítica, me gusta hacer cinecrítica, y en verdad que esta película te la recomiendo mucho. Si te gusta el cine, te la recomiendo mucho. Sí, es una película sobre el Holocausto, es una película basada mucho en la realidad, como te lo acabo de explicar. Mira que yo tuve la oportunidad de visitar el campo de concentración de Auschwitz y de aterrarme y de salir de ahí con gastritis, de ver lo terrible que fue ese lugar, pero pues también con la peculiaridad de que tengo una conexión muy fuerte con el campo de concentración de Auschwitz, porque haber estado al pie de la celda de castigo donde murió San Maximiliano Kolbe, ofreciendo su vida para salvar la vida de otro prisionero al que querían matar, es algo que marcó un parteaguas en mi vida de fe. Así que para mí este es un tema que incide en lo personal. Y te digo que sí, es una muy buena película, muy bien trabajada por todos. Hacen muy buen trabajo los dos actores que representan a Rudolf Hess y a su esposa Hedwig.
Christian Friedel y Sandra Hüller. Y pues no te digo más, vela, en verdad es una película que vale la pena, tanto desde el punto de vista cinematográfico, te digo, como también para darnos ocasión a la reflexión, porque la reflexión que queda es esa: ¿por qué la gente se acostumbra al mal? ¿Por qué la gente se acostumbra al mal? Y el problema es que cuando la gente se acostumbra al mal, cuando se le hace cotidiano, puede comenzar a echar raíces en el corazón. Hay una escena fuerte también en que cuando se entera Hedwig que a su esposo lo van a mandar a ese otro lugar cerca de Berlín, ella se queda muy molesta. Se queda muy molesta porque en primer lugar no quiere que su familia se vaya, y en segunda pues se va a tener que ir su esposo sin ellos porque ella sí lo decidió, pero ella está muy molesta. Entra a su casa, se encuentra que hay un charco de algo, no entendí de qué era el charco, y a una de las mujeres que trabajan haciendo el servicio en su casa la amenaza con limpiar y le dice: yo podría, si quisiera, decirle a mi esposo que te meta y te creme ahí adentro. Entonces ves a la que trata de ser buena mamá y buena esposa, aunque bueno, lo buena esposa se le quita cuando manda a volar al esposo por su afán de quedarse en esa casa, insisto, al lado del campo de concentración. Pero pues aunque sea, se quiere quedar según ella para darle lo mejor a sus hijos, que en su opinión es esa casa, o sea, quiere ser buena mamá, pero al mismo tiempo amenaza a la sirvienta con algo así. Yo le podría decir a mi esposo que te meta al campo de concentración y te creme en esos hornos. Entonces, el que se acostumbra al mal, el mal comienza a echar raíces en su corazón. Y es por lo que vemos que hay diferentes aspectos morales que, mira, sin entrar en detalles, pero tú mismo sabes de cuáles te estoy hablando. Aspectos que en la década de 1980, incluso 1990, la gente repudiaba, la gente condenaba, la gente criticaba, la gente no aceptaba de ninguna manera. Les parecía contradictorio a la naturaleza misma, les parecía contradictorio a los valores humanos más esenciales, más naturales incluso. Situaciones que después comienzan a hacerse cotidianas y cada vez más, y muchos comienzan a acostumbrarse. Y del rechazo pasan a la costumbre. Y después hay muchos que de la costumbre pasan a la aceptación. Y de la aceptación a la promoción de lo que antes rechazaban, y que acaban por defender lo que antes rechazaban, a lo que después se acostumbraron y que luego promovieron, y que son cosas, actitudes, hechos que en esencia y de raíz son contrarios, sí, al plan de Dios, a la voluntad de Dios, pero que son contrarios a la naturaleza misma de las personas. Es un proceso muy interesante, del rechazo a la costumbre, de la costumbre a la aceptación, de la aceptación a la promoción y a la defensa al final de lo que en un principio se rechazaba. Y cómo comienza todo con las personas acostumbrándose al mal, porque este se vuelve cotidiano. Para pensarse, ¿no? Para pensarse. The Zone of Interest, la zona de interés, esta película de Jonathan Glazer, te la recomiendo. Definitivamente de mis favoritas de todos los tiempos, con una vista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de Seminance Media and Faith Formation. Quedan todos los derechos reservados.